Colector común, configuraciones. Ahora estudiaremos circuitos que son alimentados con una sola fuente de voltaje. Comenzaremos con el circuito autopolarizado. Vamos a dibujar las corrientes del transistor. Para configurar el transistor en la región activa, necesitamos que el diodo colector esté polarizado en inversa y el diodo emisor esté polarizado en directa. Observamos que en el diodo emisor la polarización está establecida por la fuente de emisor poniendo el diodo en directa. Cuando circula la corriente de base, la resistencia de base va a adquirir una polaridad negativa con respecto a tierra. Este valor negativo es más positivo que el negativo de la fuente de emisor, por lo tanto se sigue manteniendo el diodo de emisor polarizado en directo. Pero vemos que el diodo colector queda polarizado en inversa por estar negativo con respecto a tierra. Por lo tanto, no hay necesidad de conectar una fuente extra en la base para polarizar al transistor. Ahora vamos a resolver el circuito para los valores mostrados. Nos piden calcular el valor de RB para poder establecer el punto Q en el centro de la recta de carga. Primero dibujamos la recta de carga. Cuando el transistor está en corte, el voltaje entre emisor y colector será de menos 20 volts. Y cuando el transistor está saturado, la corriente será de 20 volts entre 2 kilo ohms. Y estos son 10 miliamperes. Dibujamos la recta de carga y establecemos el punto Q a la mitad, con lo cual la corriente de emisor debe ser de 5 miliamperes. La corriente de base es igual a la corriente de emisor entre beta más 1, dando una corriente de 49.50 microamperes. Solo falta establecer una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla exterior para determinar el resistor de base. Tenemos la caída de RB por IB menos los 0.7 volts del diodo emisor menos el resistor de emisor por la corriente de emisor más el voltaje de la fuente de emisor igual a 0. Despejamos RB y va a ser igual a 20 volts menos 0.7 volts menos 5 miliamperes por 2 kilo ohms entre la corriente de base de 49.50 microamperes. Y RB tendrá que ser de 187.87 kilo ohms. La siguiente configuración que vamos a resolver se le conoce como polarización por divisor de voltaje. El voltaje de la base está establecido por el voltaje entre los resistores R1 y R2. Esta configuración es la más utilizada ya que el divisor de voltaje provee estabilidad al circuito porque lo hace menos sensible a los cambios de temperatura. Recordamos que si la temperatura aumenta, el parámetro beta también va a aumentar. Este circuito necesita únicamente una fuente de alimentación negativa con respecto a tierra. Existe una alternativa para no utilizar voltajes negativos y consiste en utilizar una fuente positiva e invertir las terminales del transistor. Podemos observar que la fuente que se utiliza está conectada directamente con el colector con un voltaje positivo con respecto a tierra. El resistor de emisor está conectado a tierra. Para poder resolver estos circuitos vamos a llegar al circuito básico del transistor aplicando el teorema de Thevenin. Para el circuito de la izquierda podemos redibujar el circuito así, donde el voltaje de Thevenin está dado por el divisor de R1 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente de emisor y la resistencia de Thevenin es el paralelo de R1 con R2. Para el circuito de la derecha, el voltaje de Thevenin sería R2 entre R1 más R2 por la fuente del colector y la resistencia de Thevenin será el paralelo de R1 con R2. Si sustituimos los valores, el voltaje de Thevenin del circuito de la izquierda será de menos 1.81 volts y el del circuito de la derecha será de 18.18 volts. Para ambos circuitos, la resistencia de Thevenin será de 9.09 kilo ohms. Ahora calcularemos la corriente de base de ambos circuitos. Para el circuito de la izquierda, tomaremos la malla exterior. La corriente IB serán los 20 volts menos 1.81 volts de la fuente de Thevenin menos los 0.7 volts del diodo emisor entre el resistor de emisor más el cociente del resistor de emisor entre beta más 1. Esto da una corriente de 158.87 microamperes. La corriente de emisor es beta más 1 veces IB y estos son 16.04 miliamperes. Para el voltaje emisor colector tenemos el voltaje de la fuente de emisor negativo más la corriente de emisor por el resistor de emisor, lo que da un voltaje de menos 3.96 volts. Para resolver el circuito de la derecha tomaremos la malla de entrada. La corriente de base va a ser igual a los 18.18 volts del voltaje de Thevenin menos los 0.7 volts del diodo emisor entre la resistencia de Thevenin más el resistor de emisor por beta más 1, dando una corriente de 158.87 microamperes. La corriente de emisor va a ser la misma y el voltaje emisor colector va a ser igual al voltaje de la fuente del colector menos la corriente de emisor por el resistor de emisor, lo que da un voltaje de 3.96 volts. Ahora vamos a graficar las coordenadas del punto Q.
Para el circuito de la izquierda, el voltaje más grande que puede tener el transistor en emisor colector es de menos 20 volts cuando está en corte y una corriente máxima de 20 mA. La recta de carga quedaría así. El punto Q se encuentra a 16.04 mA con un voltaje de menos 3.96 volts. Y para el circuito de la derecha estará el voltaje de corte a 20 volts y la corriente máxima de 20 mA. La recta de carga quedaría así. Y las coordenadas del punto Q en 16.04 mA y el voltaje de emisor colector en 3.96 volts. Como es evidente, tendrán los mismos valores de corriente y de voltaje ambos circuitos, con la ventaja de que no necesitamos utilizar fuentes de polarización negativas. En la práctica, la configuración que más se utiliza sería la de la derecha, y en vez de llamarse colector común, se le denomina circuito seguidor de emisor. El mismo procedimiento se sigue para transistores del tipo PNP.